avivamiento. ¿Qué es? Hoy se emocionan, pero ¿saben qué es? ¿Sí? ¿Y cómo se puede producir uno? ¿Se puede? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Y qué tiene que ver con Nehemías? Pues vamos a ver si vamos a ver el día de hoy. Estamos hoy terminando el libro de Nehemías. Ya llevamos, es el quinta semana en el libro. Qué increíble libro. La semana pasada Belén compartió de los capítulos 7 a 10, ¿se acuerdan? Sí, lo leyeron, estudiaron en sus grupos y todo. Ok, lo había logrado. ¿Se acuerdan? Ese chavo, ese señor, ese tipo siervo, bueno, esclavo, básicamente, copero del rey, ¿se acuerdan? Sí, hace ya 4 o 5 semanas. Que Dios habló y recibió un llamado y tomó riesgos. Y digo, ok, sí. Y Dios le habló y fue con el rey y consiguió lo que necesitaba para regresar a su ciudad, Jerusalén, que estaba en ruinas. Bueno, aparte del templo, que eso ya había sido reconstruido, para reconstruir la muralla. Y ese señor que no tenía nada de capacitación en liderazgo ni nada, logró no solamente reconstruir los muros o las murallas, sino también al pueblo. Reconstruyó una nación, Israel, porque había sido muy derrotado, estaban en exilio, era todo lo que restaba de ellos, un tribu y medio. Pues, pero los juntó, hizo reformas de sus leyes y hasta lo que habló Belén la semana pasada de una reconstrucción espiritual. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Lo logró un siervo, un simple esclavo, hizo todo esto. Digo, wow. Y esto lo que habló Belén la semana pasada, cuando el pueblo se reunió en la plaza de Jerusalén y Esdras, el escriba, el que reconstruyó el templo, leyó la ley y se dieron cuenta lo que no habían hecho y provocó algo grande en ellos y pudieron volver a comprometerse con su Dios y Dios les regresó su identidad y su propósito como una nación, un pueblo de Dios. qué, qué increíble. Y lo que pasó ahí en esa plaza, algunos lo han llamado como un avivamiento, un tipo de avivamiento, porque predicó la palabra, dieron respuesta a la palabra en arrepentimiento, lloraron, ayunaron, y esto extendió horas y horas y horas. Entonces, se puede llamar un tipo de avivamiento. Entonces, tiene algo que ver el reconstruir murallas con el avivamiento. Y todos, no, pues no mucho, ¿sí? Pues ¿saben qué? Yo creo que sí. Hoy el título de lo que voy a compartir, murallas y avivamiento. Podemos construir o reconstruir murallas que mantiene el enemigo fuera. Es lo que hizo Nehemías. ¿Se acuerdan de la oposición y todo esto? Fuera. Y crear un espacio adentro, un espacio seguro, un espacio donde se puede volver a conocer a Dios y tener ese encuentro con Él. Pero también el opuesto es cierto. Podríamos construir murallas que mantiene el enemigo adentro y el Espíritu Santo fuera. Entonces, por ahí voy. ¿Están listos? He estado orando mucho sobre ese mensaje, me pesa el corazón. Yo creo que Dios quiere hacer algo hermoso el día de hoy, pero también el enemigo está luchando. Yo sé que llega el calor, el sueño y las distracciones. ¿Luchan conmigo? ¿Sí? ¿Batallan conmigo? En el nombre de Jesús, bueno, con Jesús, voy a ganar esta batalla. Voy a recibir todo lo que Dios quiere decirme el día de hoy.
Amén. Ok, vamos a revisar murallas y vamos a crear ese espacio para Dios. Entonces, vamos al último de Nehemías, es el capítulo 11, 12 y 13. Y 13 termina. Si alguien te pregunta cuántos capítulos hay en Nehemías, ya lo saben, 13. Okay, ya los hemos visto a todos. Entonces, en el capítulo 11, vamos a ver otra vez Nehemías, este hombre famoso de listas, empieza a escribir más listas. En el capítulo 11 es una lista gigante de cómo asignaron las personas que tenía que vivir en Jerusalén. Ya estaba restablecido la muralla. ¿Quién iba a vivir ahí? Entonces, si quieren y te encantan las listas, pueden leer a quién les tocó vivir ahí. Hasta hicieron un sorteo sagrado interesante para ver quién iba a vivir ahí. El 12, ahorita vamos a regresar a esto, hicieron una gran celebración y dedicación de la muralla. Y el final del 12 y todo el 13 era otra lista de las reformas que hizo Nehemías, el pueblo, para cambiar, bueno, para vivir mejor. ¿Sí? Y esto fue resultado de lo que había pasado en 8, 9 y 12, y vamos a ver todo esto. Entonces, ven conmigo, lista de gente que tiene que o iba a vivir en Jerusalén y lista de reformas, de leyes. Y ahora en medio viene eso y quiero centrarme en esta celebración que hubo, porque era algo increíble. Entre las listas, eso informe llega. Y vamos al 12:27. Se les pidió a las levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén y para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias, con música, símbolos, arpas y liras. O sea, lleva la banda. Pero les llamó a quienes, los levitas, los que servían en el templo, pero ¿de dónde? De toda la tierra. Era toda una tribu. Entonces, si tú eres descendiente de Leví, vente, te necesitamos. Entonces todos llegaban y después se reunió los cantores de zonas alrededor de Jerusalén. Ese es que sigue, 28. Ajá. Y que sigue más adelante también en 29. Vamos rápido en estos. También llegaron de Gilgal, de las zonas rurales, de Geba, perdón, y Azabet, cantores. Entonces era como imagínense, aquí en Iztapalapa, ¿no? Todos los mariachis, todos los de banda, todos los que cantan, todos los que son de rock, vengan todos. Y hasta todos los que sirven en las iglesias, vengan todos, vamos a formar un gigante coro, bueno, de dos, de hecho. Y sigamos, llegaron de ahí. Y también en 30 los sacerdotes y los levitas se purificaron. Eso es un como rito de bañarse o bautismo, se puede decir, para marcaban, el bautismo marcaban un cambio, un nuevo inicio. Entonces lo hicieron así, se bautizaron ellos mismos. ¿Se acuerdan? Todos los levitas de toda la tierra. Y luego, ¿quiénes más? Al pueblo, hacia todo el pueblo. ¿Pueden imaginar el bautismo masivo de todo el pueblo? Y también la muralla y las puertas por sí. Entonces, mojaron todo. Entonces, ¿qué sigue? Conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé dos grandes coros para dar acción de gracias. Y en esos versículos explica qué tenían que hacer y dónde tenían que ponerse, y tocaban los instrumentos musicales como David, su antepasado, su rey David, les había indicado cómo honrar a Dios con música. Entonces, ¿pueden imaginar la escena? Ya todos bautizados, un montón de gente, y ahora organiza, ok, pónganse en fila. Tú empiezas por Puente Blanco y allá vienen caminando y los de Francisco Villa empiezan allá y vamos a repasar todas las calles, todas, y vamos a llegar a la iglesia y aquí vamos a terminar cantando y con todos los músicos de toda la zona. Qué cosa. Entonces, sigamos en el 38, el segundo coro que daba acción de gracias. Cada vez hablaba de un coro que daba acción de gracias, que daba acción de gracias, que daba acción de gracias, como que quería darnos de saber que estaban dando gracias, ¿ok? Alabando a Dios.
Entonces se dirigió hacia el norte, porque ellos empezaron en el sur, dando vuelta al otro lado para encontrarse con el primer coro. Entonces empezaron de dos lados, entraron en el medio y terminando juntos en el templo. Y pues Nehemías siguió en la muralla. Entonces tenía gente en la muralla, tenía gente por las calles. Y luego en el 40 dice, luego los dos coros que daban acción de gracias, otra vez, ¿qué estaban haciendo? Ok, ¿sí? ¿Alguien está durmiendo? ¿No? Ok, vamos. Entonces, todos los dos coros que daban acción de gracias siguieron hacia el templo de Dios y ahí tomaron sus lugares. Qué día lleno de gozo. Y luego se ofrecieron muchos sacrificios, ese es el 43, porque estaban en el tiempo del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, donde tenía que sacrificar animales para el perdón de pecados. Todavía no había llegado Jesús. Entonces tenían que hacer esto aparte de sus alabanzas. Entonces ofrecieron muchos sacrificios durante todo el día y el de gozo, era el día de gozo que Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. Y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Es como ya van pasando, ya saben, ¿no? Pasando el Estadio Azteca y, no sé, América entra un gol y se escucha desde las colonias alrededor, ¿no? El golazo, ¿no? Sí, ¿no? ¿No lo han escuchado? Pues esto, pero todo el día y en música, canción, alabanza, dando gracias a Dios, sacrificios y todo el pueblo involucrado. Y ahí dice que también estaban las mujeres y niños, todos. ¡Wow! Esto yo quiero pensar que era un desbordamiento de lo que había pasado en el capítulo 8 y 9, cuando estaban en la plaza, lo que habló Belén la semana pasada, escucharon la palabra de Dios y cayeron de rodillas y dijeron, estamos mal, y lloraron y ayunaron y quedaron ahí horas y horas. Y ya después de recibir ese sentir de amor de Dios, perdonando sus pecados y arreglando las cosas, pues terminó en una gigante fiesta. Y todo empezó porque Nehemías escuchó y aceptó un llamado para construir murallas, para crear un espacio para el pueblo de Dios, un espacio seguro donde él podía volver a encontrarse con su pueblo. Qué hermoso. Y de estos desbordamientos, ese desbordamiento resultó en cambios de reformas, de leyes. No quedó así como una celebración, las cosas cambiaron después. Ese es el capítulo 13 que van a ver en sus grupos Connect en esta semana. Todo esto me hace pensar en lo que está pasando o ha estado pasando en el norte en este mes. Eh, el 8 de febrero a las 10 de la mañana en una universidad cristiana en un pequeño pueblo que nadie conoce, hasta ahorita sí lo conocen, se llama Wilmore, Kentucky, que es a 3 horas de donde vive mi hijo. Llegó un pastor, se llama Zach, a ver cómo lo digo, ahí tenemos una foto de él, Mir Krebs, algo así, y predicó 26 minutos. Yo lo escuché en un servicio de lo que ellos llaman capilla. Capilla, pues es una universidad cristiana, entonces tienen servicios entre semana y a las 10 de la mañana empezó esto. Predicó unos 26 minutos en un servicio a las 10 de la mañana y no era una prédica, wow, no era como, ese hombre sí sabe hablar. Dicho, él pensó que se durmieron todos, o sea, que no lo hizo muy bien. Y, y, y ni habló de las maravillas de Dios ni nada. Lo que hizo era, leyó de Romanos 12, del versículo 9 a 21, 13 versículos. Y ahorita vamos a leerlo juntos nosotros. Básicamente, esa cita habla de amarnos unos a otros, de quitar la falsedad, de quitar la hipocresía. Pero no lo dijo así, básicamente dijo que como iglesia, luego decimos que este es un lugar seguro, vente.
y luego pasa algo que, no sé, la persona que llega y como que no nos cae bien y cerramos la puerta en su cara. Eso se llama hipocresía. Eso no es un lugar seguro. Entonces reto a los chavos, a los estudiantes, tenemos que tomar lo que Jesús dice, bueno, Dios dice a través de Pablo aquí, pero Jesús también lo mandó, de amarnos unos a otros. Pero decía, por nosotros no se puede. En esta cita de 13 versículos vienen 30 mandatos, 30 mandamientos para la iglesia, para tú y yo, que escribió Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. 30. Y decía, eso es imposible, no podemos. Son leyes. Por nosotros mismos no podemos. Pero sí se puede cuando y solo cuando tengamos una realización, un entender de cómo Dios nos ha amado a nosotros. Porque cuando sabemos cómo Él nos ha amado, ahora sí podemos amar. Entonces, eso fue su prédica. Ok, buena, aplausos, todo esto oró por ellos. Y dijo, pues, quien quiera quedar después a orar un poco más adelante. Quedaron 19 estudiantes de esta universidad y se pusieron a orar y confesar pecado, de que, Señor, no hemos cumplido con esto. Los estudiantes quedaron, ¿el que sigue? Empezaron a orar y escucharon. Y la verdad, eso suena como Nehemías en un poquito, porque habían escuchado la palabra y había caído como una convicción de pecado sobre ellos y empezaron a arrepentirse y decir, perdóname, perdónanos, hemos hecho mal, no lo hemos hecho como tú quieres. Y empezaron a orar y confesar y arrepentirse. Y este servicio que empezó a las 10 de la mañana, que tenía que terminar antes de las 11, siguió y siguió y siguió. Y algo pasó ahí, el ambiente cambió, el Espíritu Santo sentía la presencia manifestado, la presencia de Dios llegó, tanto que ya para la noche seguía ese servicio. Y los estudiantes empezaron a llegar, a estos 20 llegaron 200. Y para la mañana seguía y seguía. Y gente de todos los estudiantes empezaron a llegar y llegar. Y lo mismo, empezaron a caer de rodillas. Perdónanos, Señor, perdónanos. No hemos hecho lo que tú quieres que hagamos. Y no somos capaces. Necesitamos de ti. Necesitamos más de ti. Y empezaron a llegar los maestros, los estudiantes. No había espacio en el auditorio. Y empezaron a llegar desde todo el pueblo. Una población de 6,000 personas, pero no solo ahí corrió la voz, las redes sociales, no sé, pero empezaron a llegar de otras universidades, más chavos, eran chavos. Y la cosa de este mover de Dios no era planeado, no era celebrado, todavía no, regresamos. Regresa, 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 ok, no, bueno. ¿Dónde estaba? Me distraje con, ok. No era planeado, no había celebridades, no querían llegar los cantantes famosos y esto, de Elevation y todo, pero no, eran los mismos estudiantes de esta escuela y día y noche y día y noche, duró 2 semanas sin parar, que gente llegaba atraída a la presencia de Dios y caían de rodillas y empezaron a ver maravillas, obvio, cuando está Dios, sanidades, había un señor en una silla de ruedas que estaba andando brincando por allá, había profecías, los chavos, estudiantes, llegaba gente extraña en línea, en fila, y empezaron a profetizar sobre sus vidas y como que cayó, ¿cómo supiste todo esto de mi vida? O sea, Dios estaba en ese lugar y era una prueba del cielo. Eso es lo que llamamos avivamiento. Y no es la primera vez que pasó, porque hay ahora sí la foto. En 1970 algo similar pasó en el mismo lugar, el mismo auditorio, a las 10 de la mañana, 3 de febrero de 1970. Buen año. Algo pasó y este servicio que ellos tenían duró 144 horas ahí en 1970.
El de ahorita, más de 360 horas. Pero, y lo terminaron solamente porque los oficiales del pueblo decían, ya no podemos con tanta gente, cierra esto. Entonces hicieron un servicio de oración y los mandaron por todo. Llévalo, llévalo a tu casa, llévalo a tu campus, llévalo a tu universidad, llévalo a tu iglesia. Vamos a impactar este mundo. Entonces lo hicieron, creo que el 23 de febrero, algo así. Entonces, aquí en 1970 pasó algo similar y de ahí el desbordamiento, el resultado de esto fue un movimiento que se llama The Jesus Movement de los 70s, un tiempo de los hippies, un tiempo cuando estaban encarcelando los gobernadores y haciendo muchas protestas. De repente era muy popular de bautizarte en las calles y de hecho, y no es coincidencia, apenas en la semana pasada salió una película en los Estados Unidos que se llama Jesus Revolution, la revolución de Jesús. Se trata de esto, de ese movimiento, de cómo impactó toda la nación de los Estados Unidos y hasta todo el mundo. Conozco pastores aquí en México que salieron de esto en el 1970. Se convirtieron a Cristo y Dios les llamó a México. Entonces el mundo fue impactado como desbordamiento o resultado, ¿sí?, de ese avivamiento en el 1970. ¿Qué va a pasar de este que apenas pasó? ¿Quién sabe? Pero qué emoción, ¿no? ¿Qué va a pasar? Dios es increíblemente grande. En Nehemías también vimos que después de un avivamiento, el desbordamiento pasó en celebración y todo esto, pero también resultó en reformas. Cuando Dios mueve en gran manera, siempre da resultado de gente siendo salvos, unidad entre el pueblo. Dicen que allí en Asbury, que donde apenas pasó, sentía una unidad sobrenatural, que no les costaba nada perdonar a nadie. Era como, cayó todos los rencores, porque la presencia de Dios estaba aquí. ¿Cuánto sería padre tener eso aquí? Ok, entonces en Nehemías también pasó esto. Entonces vemos ese patrón. Y en el mundo han sido muchos avivamientos. De hecho, vamos a ver algunos. Nehemías, Pentecostés, hasta ahorita en Asbury. Esto pasó en Gales. Gales es una parte del Reino Unido, unas islas pequeñas. En 1904, 1905, duró todo un año esto. Y empezó muy similarmente como pasó apenas. Un predicador se llama Robert Evans, es el siguiente. Él ni había terminado el seminario. Llegó en sus vacaciones y dio una clase de Biblia a unos jóvenes estudiantes. ¿Ven el patrón? Chavos, están aquí poniendo atención hoy. Y cayeron de rodillas arrepentiéndose. El siguiente creo que habla de una de sus reuniones de Evan Roberts. Y llegó la gente como un milagro, un fenómeno espiritual. Y la gente llegaba y llegaba y llegaba. Y de este movimiento empezó nuestra denominación, nuestro movimiento Equippers. Nació ahí, en Gales. De ahí salió un movimiento que se llama un movimiento de apostólico, donde salieron apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y formaron unas iglesias y los llevaban al mundo. Y unos llegó a Nueva Zelanda de ahí y de ahí aquí. Entonces, ahí empezamos en un avivamiento. La calle Azusa, solo una calle en California, de un grupo de personas, una iglesia de gente, de hecho, afroamericana. En esos tiempos, 1906, era raro que la gente se mezclaba por el racismo que existía, pero eran atraídos a esa calle. Y de ahí salió muchos movimientos también y todo que afectó las Américas, de las iglesias pentecosteses que salieron ahí en California. Congo, África, 1936 y otra vez volvió a otro avivamiento en el 53. Historias muy increíbles salieron de ahí y se extendió al este de África, de ahí donde
no solo un país, eran como 4 o 5 países tuvieron avivamiento en estas fechas de 1936 hasta 55. Y hasta la fecha existen muchas iglesias por esos avivamientos. Las islas de Escocia en 1949, había unas 2 señoras viejitas, hermanas, tenían 80 por ahí años, y estaban orando las dos, y Dios les habló a las dos diciendo, voy a desbordar mi espíritu aquí. Y entonces estaban orando, y a la misma hora 7 hombres se habían juntado para orar en un establo, y Dios puso sobre el corazón de uno leer el salmo, se me fue el número del salmo, pero dice que quién puede subir el monte del Señor, el que tiene manos limpias y corazón puro. Y empezó a decir, esto todo es emoción si no tenemos un corazón puro delante de Dios. Empezaron a arrepentirse de sus pecados, y mira qué pasó después. Gente llegando, sin parar. ¿Qué está pasando? Y en estas islas tenían como aldeas, y donde la gente estaba muy cerrada al evangelio, el avivamiento como que hizo así, los rebasó, y fue un pueblo y otro, una aldea a otro, pero no todos. Eso fue ahí en Escocia. En Guatemala, aquí en las Américas, 1974, también un avivamiento. ¿Han escuchado de Alma Longa? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Búscalo, Google. eh, Hasta afectó sus cosechas. Hay fotos de zanahorias de ese tamaño, porque no solamente desbordó el amor de Dios hacia su pueblo, pero también hacia sus trabajos. Bueno, avivamiento. Existen diferentes nombres, puede ser despertamiento espiritual, o desbordamiento del Espíritu Santo, o renovación, o poderoso mover de Dios, no sé, pero son inexplicables, pero resulta en mucha gente conociendo a Dios, y resulta en cambios, y que cambia, y no solamente afecta a uno, pero a muchos. Y cuando llegamos aquí en México, un misionero nos dijo, ¿saben que México es el único país en toda Latinoamérica que no ha tenido un avivamiento? Y, por cierto, España es el único país en Europa que no ha tenido un avivamiento. Todavía. Yo quiero contarles una pequeña historia, cómo voy por el tiempo. Sí, vamos bien. Hace 30 años, cuando era más joven, estaba yo pasando por un tiempo complicado en mi vida. Estaba lidiando con unas heridas personales que yo traía. Pasé mis días llorando, triste. Era un tiempo de lucha para mí. Estaba en Nueva Zelanda, todavía no había salido como misionera, gracias a Dios. Y justo en ese tiempo estaba pasando en el mundo un avivamiento, un mover de Dios, donde en congregaciones caía el Espíritu en tal forma que la gente nada más estaba como revolcándose en el piso de risa. Lo llamaban el avivamiento de risa. Se empezó en Toronto, Canadá, y empezó a moverse en otras partes. Entonces, mucha gente lo criticaba diciendo, eso no es de Dios, se ven ridículos. Pero otros decían, pues es que la alegría de Dios no podemos contenerlo, y cuando trae con ese gozo no podemos contenerlo. Entonces, bueno, eso estaba pasando. Entonces, una señora de mi iglesia me dijo, Jane, viene un señor, un predicador que es conocido, que Dios usa en ese avivamiento de risa, ¿quieres ir? Y digo, bueno, ya me cansé de llorar, quiero reírme, vamos. Entonces, hicimos el viaje de 5 horas en coche, de New Plymouth a Oakland, y quedamos en un hotel una noche. Ahí está ese señor, se llama Rodney Howard Brown, venía de Sudáfrica, creo, o de África. Y llegamos la primera noche, eso no es de nosotros, se ven muy morenos, creo que eso fue las Filipinas o algo, pero es parecido. En 1994, por ahí, o 5, no me acuerdo exactamente.
Y fui, y el lugar se llenó de gente y él apenas pudo presentarse cuando ya brotaron las risas. Ni pudo predicar. Eh, yo estaba como en la parte de arriba viendo, qué chistoso se ve. ¿Eso será de Dios? Dios, estás aquí, me vas a hacer reír así, no sé si lo quiero. Y así, ahí estaba como, ya saben. Pero empezaron a reír, reír, reír. Y digo, bueno, y ya. En la noche regresé al hotel un poco decepcionada, la verdad. Sentía todavía triste. Digo, Dios, no me tocaste. Fui yo, fue la zona donde estaba sentada. ¿Qué está pasando? ¿No? Yo quiero esto. O quiero sentirte a ti más que esto. Entonces, el día siguiente el pastor nos dijo, quiero orar por cada uno de ustedes y nos puso en filas. Era enorme, lleno de gente. Entonces nos puso en filas entre todas las sillas, los pasillos, todo, todo. Me tocó un pasillo en la planta alta y ahí estaba yo en la fila. Pueden imaginar. Escuchando qué estaba pasando por todo alrededor y yo aquí, Dios, con un ojo abierto para ver si venía, ¿no? Ayúdame, yo quiero sentirte a ti, si esto no es de ti, quítamelo, yo no lo quiero, si eres de ti, eso es de ti, lo quiero, y prepárame, y antes de poder terminar de orar, ni guardar la respiración, ya venía ese señor diciendo más, más, solamente así, más. Y la gente caía como dominos, así. Y digo, órale, voy a caer. ¿Y qué tal si no me caigo? Y me voy a quedar aquí sola y todo. ¿Quieren saber qué pasó? Pues aquí estaba. Ni siquiera llegó a orar por mí. Era como 3 personas más por allá adelante todavía. Y era como 3 por 1. Porque en ese momento, como tenía un medio ojo, no podía ni prepararme. Ni siquiera extendió su mano hacia mí. Sentí lo que puedo describir como un no sé, descarga de energía, como un relámpago que cayó sobre mí y me levantó del piso y me tiró así. Nadie estaba atrás para cacharme porque no estaban esperando eso, porque estaba orando por alguien allá y yo tampoco. ¡Pum! Y me quedé ahí en el piso con mis ojos cerrados. No sentí el golpe, no pasó nada. Dios estaba en esto. Creo que no he dicho esto. Bueno, no sé si lo he dicho. Tenía mis ojos cerrados en el piso y empecé a ver una mar de caras, rostros, una tras otra, tras otra, tras otra. Caras hermosas, morenitas, con ojos azules, no, cafés y negros. Y mi espíritu empezó a llorar. Y lloré, 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 porque Dios me estaba revelando su corazón hacia México. Y, y yo había ido a esa conferencia para reírme. Y ahí estaba yo en el piso, todo el mundo alrededor de mí, risa, risa, risa. Y yo, Dios, no puedo con esto. Y me dijo, yo los amo, Jaime. Irás. Dijo, sí, Señor, yo voy, yo no sé qué puedo hacer yo soy la persona más tímida del mundo. Yo estaba hablando con mi mamá ayer y me dijo, tú eras la más tímida de todos mis hijos. Sí, mamá, pero yo no puedo, yo no soy nadie, yo no tengo, pero Señor, si tú puedes, voy. Y vengo aquí y me dicen, este tipo de experiencia no ha llegado a México aún. Yo venía de un país de mucho avivamiento, no era el primero. Eso fue solamente una conferencia, de hecho. Crecí en esto. Dios, yo lo quiero volver a ver. Yo sé cómo se siente. Yo sé cómo la gente viene corriendo y encuentran libertad y encuentran sanidad y encuentran a ti.
y cómo mi corazón ha clamado a Dios durante todos estos 26 años que hemos estado aquí. Dios, ¿cuándo nos toca aquí? ¿Cuándo? Y ya veo que en Kentucky, los Estados Unidos lo tienen. Digo, Señor, no es justo. Ellos ya han tenido. Aquí es donde se necesita. Aquí. Yo sé que Dios quiere derramar su espíritu, porque me lo mostró. Me mostró las caras que a Él le importan. Y me mostró que quiere derramar su amor sobre esta nación. Entonces lo sé, yo oro que sea en mi vida, en el tiempo de mi vida, pero si no, yo sé que va a venir. Sé que va a venir, pero cuando no sé, no hay una fórmula mágica. Solo Dios puede hacerlo. Pero a través de esta historia de Nehemías, lo que he aprendido y que lo que Dios me mostró es que sí podemos construir murallas correctas para crear un espacio seguro, para que el día que Dios decida, estamos listos. Y como dije antes, es posible que podemos construir murallas equivocadas. Y tenemos que tener cuidado de esto. Cada movimiento en la historia de la humanidad tuvo su inicio cuando la gente reconoció que tanto necesitaba a Dios y reconoció que tanto no podían cumplir con todo lo que Dios quiere de nosotros. En el libro de Nehemías lo vemos desde el primer capítulo. Él decía en 1:6, confieso que hemos pecado contra ti. Y en el 8 se inclinaron, en el capítulo 8, cuando leyeron la ley, se inclinaron con rostro en tierra, lloraron, ayunaron, adoraron a Dios y quedaron ahí horas y horas haciendo lo mismo. Experimentaron por primera vez en generaciones ese amor de Dios que vino sobre ellos y resultó en lo que vimos, ese despoblamiento de gozo y en las calles y reformas que impactó su nación, y no solamente su nación, hasta el mundo entero también, que Dios usó esta nación después. ¿Cuánto necesita eso nuestra ciudad? ¿Sí? ¿Lo necesita? Necesitamos desear más a Dios que un avivamiento. Eso quiero subrayar aquí. Necesitamos querer y desear más a Dios mismo que cualquier manifestación de su poder. Pero sí lo necesitamos. Pero la verdad, solo nosotros no lo podemos producir, no lo podemos decir, ok, vamos a extender esta reunión hoy toda la noche, mañana vamos a seguir orando y a ver si pasa. No podemos. Nos va a dar hambre y sueño. Solo podemos reconocer que necesitamos, honestamente, necesitamos a Dios. Y este pueblo lo necesita. Sin condiciones, sin agendas ocultas, sin deseos egoístas, sin querer controlar o ganar dinero, cualquier cosa del poder de Dios. Solo desear a Dios, no otra cosa. Solo desearlo tanto que estamos dispuestos a ser completamente honestos con nosotros mismos y con Dios. Él lo sabe todo. Para confesar todos nuestros pecados, para quitar las murallas que hemos construido que nos dividen en lugar de protegernos. Cayó mucho silencio en este momento. Murallas que se mantiene la enfermedad más común en el mundo de hoy, la soledad. Hipocresía, falsedad, religiosidad, soberbia, odio, celos. Necesitamos arrepentirnos genuinamente, sinceramente, de reconocer, Dios, yo he sido parte de construir murallas equivocadas.
No estoy hablando a nadie, no estoy regañando, solamente estoy observando lo que Dios está revelando en su palabra. Si pueden pasar los músicos, por favor. Quiero terminar leyendo los 13, vamos, toda la ley, 13 versículos, los 30 mandatos, que fue la chispa que encendió lo que pasó apenas en Wilmore, Kentucky. No con el fin de copiarlo, o sea, no vamos a copiar, ¿no? Pero creo que por lo menos podemos empezar a ver y preguntar a Dios, ¿qué quieres hacer aquí? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Qué quieres hacer en mi iglesia? ¿En mi país? Empezar, si yo he levantado muros equivocados que tienen que caer. Por cierto, ¿vieron que las canciones que hoy cantamos, cada uno hablaba de esto? Dios está hablándonos que las cadenas se van a romper, que los muros van a caer. Vamos a crear un espacio, si se puede. Requiere mucho valor, requiere mucha sinceridad, mucha honestidad, pero sí se puede para construir murallas que mantengan el enemigo fuera y sus mentiras y todo lo que sus acusaciones fuera. Y un lugar seguro, de verdad seguro, donde hay unidad, donde hay perdón, donde hay amor sincero, para que cuando Él quiera puede venir con poder. Entonces, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar y vamos a leer juntos estos 13 versículos con pausas para que el Espíritu Santo vaya hablando en nuestros corazones. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Espíritu Santo, ven. Te invitamos que vengas, traigas convicción de pecado, pon en nosotros como una luz que ilumbra todo lo que no es de ti, Señor, y todo lo que ha mantenido fuera de nuestras vidas, un avivamiento personal, un sentir de tu presencia, de tu amor, del poder, de tus dones, Señor, todo lo que tú quieres dar a tu iglesia. Perdónanos, mi Dios. Queremos hoy escuchar tu voz, queremos escucharte hablar y queremos darte la respuesta correcta. Si hemos construido murallas equivocadas, ayúdanos a derrumbarlas hoy en el nombre de Jesús y tomar pasos de obediencia, hacer lo que tú nos has mandado hacer. Tú, Jesús, dijiste, ámense unos a otros, y así la forma que lo hacen, el mundo sabrá que son mis discípulos. Padre, sabemos que no lo hemos hecho. Somos incapaces. De verdad, la hipocresía es real. Decimos una cosa y actuamos en otra forma. Hablamos una manera y luego hablamos a otra. Perdónanos, Padre. Perdónanos por no cumplir con lo que tú nos has dicho. Pero también sabemos que sin ti es imposible hacerlo. Necesitamos una revelación fresca de tu amor por nosotros. He estado viendo esas sesiones en Asbury y todas sus canciones es qué gran amor tiene Dios por nosotros. Están como remojándose en el amor de Dios. Padre, necesitamos sentir tu amor, necesitamos sentir tu abrazo, necesitamos conocer cómo nos has amado para que podamos amar a otros. Espíritu Santo, háblanos ahorita mientras que leemos estas citas. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú quieres mantener tus ojos cerrados, está bien, yo lo leo. Si quieres leerlo también en voz fuerte, también puedes. Pero vamos, Romanos 12:9 dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno.
Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean perezosos, más bien trabajen con esmero, sirven al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídenle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con los otros. No sean tan orgullosos para no disfrutar de compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible. A ver, dilo otra vez. Todo lo posible. Otra vez. Todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Amén. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, ¿qué vas a hacer? Dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Y al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y aquí es la última versículo. No dejen que el mal los venza. Más bien vencen al mal haciendo el bien.